Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Voz News en esta mitad de semana. Yo soy Karina Yapor. Vamos con los titulares del día de hoy. Un juez desestima algunos de los cargos en contra de Trump en el caso de interferencia electoral de Georgia. Además, TikTok está a punto de dejar de operar en los Estados Unidos tras una decisión del Congreso. Le contamos de ello. Inmigrantes señalan ser estafados por paquetes turísticos en el Darién. Estaremos hablando de esto y más a detalle. Así comenzamos. Qué bueno que están con nosotros en esta mitad de semana. Millones de personas han estado atentos a esta noticia y es que la Cámara de Representantes aprobó una ley que podría poner fin a TikTok dentro de los Estados Unidos. Para platicar más de esto, nos acompaña nuestra compañera Rosy Martel del otro lado del estudio. Rosy, es que esto, por supuesto, está causando preocupación en algunos usuarios. Muchísimas gracias, Karina. Y la preocupación es más para todos los empresarios, ¿no? Estos entrepreneurs. La votación fue de 352 a 65 y de ser aprobada en ambas cámaras, el presidente Joe Biden firmaría esta norma conocida formalmente como Ley de Protección de los Estadounidenses contra solicitudes controladas por rivales extranjeros, en este caso China. Escuchemos. El especialista en cibernética y seguridad, Rod Soto, explica cuál sería el proceso de ser aprobada esta ley por el Senado y por qué es peligroso que TikTok tenga información tan delicada. El problema con TikTok es hay información de agencias de inteligencia que indican que información de personas americanas está siendo revisada, analizada y posiblemente usada para espionaje, influencia o desinformación. Estas plataformas, sobre todo las de video, son tan poderosas, ¿verdad? Y tienen tanta data como lo que ya vimos en el pasado. Y ahora que hemos venido teniendo estos avances en inteligencia artificial, obviamente esto es preocupante porque esto se puede usar como un arma. Ya esto no es una interrogativa, esto ya se sabe. A raíz del 2020, muchas personas comenzaron su negocio por esta vía, dando información clave que puede ser utilizada para fines políticos, económicos y sociales. Que están tratando de buscar información para saber sus candidatos, para saber por quién votar, basarse, por ejemplo, en situaciones geopolíticas, en situaciones nacionales. ¿Cómo afectaría esta medida a aquellos emprendedores de plataformas en línea como David Isasola, consultor y mentor de marketing digital? Nos abrió el panorama a todos los emprendedores y empresarios de que puedes optimizar muchos recursos y también puedes explotar estos canales digitales para incrementar la facturación de tu negocio, ¿no? Esas audiencias que hoy tenemos y que posiblemente se puedan quitar, eso afectaría a nivel creador de contenido y a nivel empresarial. Por su parte, llama la atención que esta empresa en específico es completamente diferente en su país de origen, donde hasta la fecha protegen y ponen restricciones a los menores de edad. ¿Por qué no tener los mismos cuidados en general? TikTok en China está regulado. Ellos inclusive prohíben el uso de esta plataforma para los menores y les presentan otro tipo de contenido, que son contenidos culturales, contenidos de educación, porque saben, los mismos chinos saben, los chinos son sumamente inteligentes, ellos saben el daño que este tipo de plataformas puede causar, y esto se ha visto aquí dentro de los Estados Unidos, causando efectos de opinión, efectos emocionales en parte de la población. Esto tiene que ser manejado, si no, esto pudiera causar efectos sumamente negativos. Esperemos saber cuáles serán las repercusiones al respecto. Falta la decisión del Senado y de ahí la firma de Biden, a menos claro que la empresa que maneja TikTok decida vender para que no haya intermediarios. Regreso contigo, Karina. Además, mencionarte que los influencers están preocupados porque dicen que tienen más ganancias por TikTok que por otras empresas como Meta. Gracias por este reporte, Rosy. Por supuesto, estaremos atentos a ello. Y cambiamos de tema, y es que el juez que supervisa el caso de interferencia electoral de Georgia de 2020 desestimó este miércoles algunos de los cargos en contra del expresidente Donald Trump y otros, pero el resto de la acusación general de extorsión permanece intacto.
El juez del Tribunal Superior del Condado Fulton, Scott McAfee, escribió en una orden que 6 de los cargos de la acusación deben ser anulados, incluyendo 3 contra Trump, el virtual candidato presidencial republicano para este 2024, pero dejó vigentes otros cargos, incluyendo 10 que enfrenta Trump, y dijo que los fiscales podrían buscar una nueva acusación por los cargos que desestimó. Y en un repentino e inesperado anuncio, Ken Buck, el congresista republicano por Colorado, comunicó que dejará su banco en el Congreso el próximo 22 de marzo. Buck literalmente sorprendió a Johnson, a quien le dejó un mensaje en el contestador a solo 30 minutos de salir públicamente a comunicar su decisión. Mike Johnson le dijo a los periodistas el martes que no sabía nada de los planes de salida de Buck poco después de este anuncio. Este será otro escaño perdido para los republicanos, que califican como duro y una lástima que no hubiese podido esperar. Y como le informamos, el fiscal especial Robert Hur testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El fiscal ratificó lo que ya había expuesto en su informe. El presidente Joe Biden retuvo intencionalmente materiales clasificados. Sin embargo, el fiscal agregó que en la investigación tenía que considerar también la memoria y el estado mental del presidente Biden, lo que influyó en su decisión de no presentar cargos penales. Y es que, aunque los demócratas y la Casa Blanca se han esforzado para convencer a los estadounidenses sobre la buena capacidad cognitiva del presidente que busca reelegirse, cada vez son más las preocupaciones al respecto. Y precisamente sobre esto platicamos con el congresista Carlos Jiménez. Vamos a escuchar sus preocupaciones sobre las capacidades del presidente Biden. La gente, tú no puedes engañar a la gente con lo que podemos ver. Los precios están fuera de control. La frontera está completamente fuera de control. Tenemos millones y millones de inmigrantes que están entrando sin papeles, etcétera. No sabemos quién son, por qué están aquí. Y también lo que está sucediendo en el mundo. Lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo también en Israel, también la amenaza de China comunista en contra de Taiwán. Todas esas cosas son problemas sumamente muy grandes y también muy peligrosos para los intereses de los Estados Unidos. Yo no creo que este presidente ha demostrado la fuerza necesaria para mantenernos a nosotros seguros en este país. No está haciendo un buen trabajo como presidente de los Estados Unidos, simplemente. Mira, yo siempre he dicho, nunca escuche al presidente Biden. Tiene que mirar lo que está haciendo. Bueno, y vamos a otras cosas, y es que Robert F. Kennedy Jr. está considerando a una estrella de la NFL y a un ex luchador de la WWE como sus posibles compañeros de fórmula de cara a las elecciones de este 2024. En declaraciones al diario The New York Times, Kennedy Jr. dijo que Aaron Rodgers, el histórico quarterback de 40 años que tiene contrato vigente con los Jets de Nueva York, y Jesse Ventura, el ex gobernador de Minnesota y ex luchador, están dentro de su lista de potenciales vicepresidentes. Asimismo, Kennedy Jr. afirmó que ambos son 2 de los favoritos dentro de una lista corta de potenciales compañeros de fórmula. Mire, y un juez federal aprobó el martes la fianza de $92 millones impuesta al expresidente Donald Trump para garantizar que la escritora E. Jean Carroll recibiera la indemnización impuesta por el jurado por sus ataques verbales contra ella si es que sobreviven las apelaciones. El juez Louis A. Kaplan aprobó formalmente la fianza el martes, un día después de que los abogados acordaron que no había discusión al respecto. La fianza ofrecida por el candidato republicano para las elecciones presidenciales se produce después de que los abogados de Trump anunciaran que apelarán el veredicto ante un tribunal de apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, planea reunir el viernes al rapero Fat Joe y varias personas indultadas por la administración Biden por condenas relacionadas con la marihuana para un debate público en la Casa Blanca sobre la reforma de justicia penal. Esta reunión se produce cuando Harris se encuentra en una necesidad de crear proyectos que pueden ser atractivos para sectores mínimos de la población y captar así el apoyo en este año electoral. Nos vamos a otras cosas, y es que mire, un informe anual sobre las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos revela una profunda preocupación sobre la situación en Venezuela y advierte sobre la posibilidad de una crisis migratoria aún más grave. Este documento, enviado al Capitolio el 11 de marzo, destaca la perpetuación del régimen de Nicolás Maduro y anticipa un escenario de fraude en las ilegítimas elecciones presidenciales de julio debido a la influencia del dictador sobre las instituciones estatales. Para platicar sobre
sobre esto nos acompaña el periodista Emanuel Rondón. Bienvenido, Emanuel, gracias por estar con nosotros. Emanuel, pareciese que no hay ninguna real presión sobre Venezuela. Todo parece pintar a favor de Maduro y más con este informe. ¿Qué concluyes tú entonces del trabajo que realizó, por ejemplo, Juan González? Hola Karina, gracias por la invitación. Sí, la administración Biden y en particular Juan González han tenido una actitud desconcertante y decepcionante sobre el caso Venezuela. Se le han dado demasiadas concesiones al régimen de Nicolás Maduro a cambio de absolutamente nada. Se le ha dado, por ejemplo, su testaferro Alex Saab a cambio de absolutamente nada. Se le ha dado se le han quitado las sanciones a nivel de petróleo, gas, y no hemos recibido absolutamente nada de los venezolanos. Y ahora resulta un informe de inteligencia da por sentado que va a haber un fraude electoral en Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿para qué la administración Biden ha tomado todas estas medidas? Resulta un poco insólito y desconcertante para los venezolanos esto. ¿Tú crees que Maduro recibiría el mismo trato por parte, por ejemplo, de la administración de Trump si él fuera el presidente en este momento? Yo creo que en absoluto. Se le pueden criticar cosas a Trump, por ejemplo, algún que otro asesor que no resultó bueno para digamos, la búsqueda de la libertad en Venezuela, pero en general la actitud de Trump frente a Maduro creo que fue la correcta. Fue una actitud, digamos, hostil, se le impusieron sanciones, los venezolanos creo que sintieron que durante la administración Trump al menos tenían una aliada en Washington, y ahora honestamente creo que incluso la oposición venezolana se ve completamente alejada de Washington, se ve completamente una administración dócil frente a Caracas. Manuel, ¿en qué pueden esperanzarse ahora los venezolanos después incluso de este reporte? ¿Qué realmente se requiere para poder restablecer la democracia en Venezuela? En un minuto, porque estamos cerrando segmento. Es un golpe muy duro para mí este análisis de inteligencia, pero yo creo que los venezolanos en su mayoría no lo van a leer o al menos no lo van a encontrar. Entonces los venezolanos aspiran que María Corina Machado pueda llevar adelante una estrategia coherente que sirva por lo menos para reencauzar esta causa que lleva años apagada. Los venezolanos cayeron en la desesperanza total y ahora ciertamente estamos en un limbo porque no se sabe qué va a hacer exactamente María Corina. Si va a asumir, si va a intentar buscar otra vía a la electoral o si va a intentar reencauzar la causa electoral con un candidato sustituto. La verdad es que es una incógnita, pero los venezolanos van a tener que estar atentos a lo que decía el liderazgo opositor para ver si hay algún tipo de esperanza o si vamos a mantenernos durante mucho tiempo más con esta dictadura. Bueno, y por supuesto que nosotros seguiremos reportando sobre ello. Gracias, Emanuel, un gusto tenerte con nosotros. Usted no se mueva de su asiento, hacemos una brevísima pausa. Mire, traficantes estafan a migrantes y los abandonan en la selva del Darién. Escucharemos algunos de sus testimonios. Ya volvemos con esto y más. Que continúa en sintonía. Mire, en respuesta a una auditoría del gobierno estadounidense, Boeing declaró que trabajaría con los empleados que hubieran infringido los procedimientos de fabricación de la empresa para asegurarse de que entiendan las instrucciones de su trabajo. Stan Deal, presidente de la división de aviones comerciales de Boeing, detalló en un memorándum a los empleados las últimas medidas adoptadas para corregir los fallos de calidad. La nota se publicó después de que la Administración Federal de Aviación, FAA, finalizara una revisión de 6 semanas de los procesos de fabricación del avión 737 MAX tras el desprendimiento de un panel durante un vuelo de Alaska Airlines el 5 de enero. La FAA revisó 89 aspectos de la producción en la planta de Boeing en Renton, Washington, y descubrió que la empresa había fallado en 33 de ellos, según una persona familiarizada con este informe. Y vamos a Texas. El jefe del Departamento de Policía de Uvalde anunció su renuncia. Esto ocurre tan solo días después de la publicación de un informe sobre la actuación de sus hombres durante el tiroteo de una escuela en 2022 que cobró la vida de 19 estudiantes y 2 profesores. Daniel Rodríguez se encontraba fuera del estado el día que ocurrió la masacre. Sin embargo, Rodríguez, quien llevaba 26 años en el cuerpo de policía y al frente desde 2018, argumentó motivos personales para su dimisión y señaló que era tiempo de abrir un nuevo capítulo en su carrera.
Nos vamos ahora a Florida, en donde se han presentado un total de 60 nuevos cargos penales en contra de Stephen Stearns en relación con la muerte de Madeleine Maddie Soto, de 13 años de edad. La Fiscalía Estatal del 9º Circuito Judicial presentó los cargos en contra de Stearns, quien es el novio de la madre de la víctima, Jennifer Soto. Madeleine desapareció de su casa en Kissimmee, Florida, el 26 de febrero. 2 días después, la policía y la oficina del sheriff del condado Orange detuvieron a Stearns, de 37 años, y dijeron que era el principal sospechoso de su desaparición. El 1 de marzo, investigadores encontraron el cuerpo de la pequeña en un área boscosa al sureste de Orlando. Y mire, hay una nueva polémica en lo que fue una vez el país de la ley y el orden, y es la escasez de policías en varias ciudades en donde la delincuencia se encuentra fuera de control. Nuestra compañera Verónica Silveri nos dice más sobre esto. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Karina, y un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que la escasez de agentes de las fuerzas del orden afecta a varias ciudades y estados del país. Pittsburgh es un claro reflejo de ello. Recientemente, el jefe de departamento de policía de esta ciudad indicó que la situación se ha agravado hasta el punto en el que han dejado de responder a las llamadas de emergencias en curso, como robos, acoso, conducta delictiva y alarmas antirrobo. Estas son desviadas y atendidas por la Unidad de Informes Telefónicos, un grupo recién creado para atender estas emergencias. We're going to take and reroute that call to our telephone reporting unit, which will be operational from 7 a.m. to 3 a.m. The hours from 3 a.m. to 7, those calls will be queued up for the person that comes in at 7 a.m. to take the reports in the morning. Pero esto no solo sucede en Pittsburgh, la ciudad de Nueva York es otro caso. La policía sigue sufriendo una avalancha de renuncias y bajas voluntarias, además de jubilaciones. Los datos revelan que más de 2.500 oficiales dejaron sus puestos el año pasado. Chicago es otro ejemplo. El departamento se vio obligado a reducir sus estándares de contratación debido a la escasez de personal. Austin es otra ciudad donde la escasez de agentes se acentúa. Los residentes expresan su preocupación debido a los largos tiempos de espera que transcurren para obtener una respuesta en las llamadas al 911. Allí, la policía sufrió una fuerte desfinanciación en el año 2020. Esto agravó aún más la escasez de personal y provocó un aumento de la delincuencia y el crimen. El presidente de la Asociación de Policía de Austin, Michael Bullock, señaló que la ciudad está al borde del colapso. We have lost more officers than we've been able to recruit. In 2018, we came to an agreement and secured a contract, but the blows continued. And in 2020, the Austin City Council canceled numerous cadet classes. And that served as a catalyst for what was an already accelerating staffing crisis. El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, declaró el estado de emergencia por la escasez de agentes de policía y aseguró que la falta de fuerzas del orden provocó en el estado un aumento de la delincuencia y una menor seguridad. También se refirió a las condiciones en las que trabajan los agentes. Our law enforcement officers serve you with bravery and dedication while being underpaid, underappreciated, underequipped for a tireless, thankless, and dangerous job. Como lo vemos en todos estos casos, la escasez de oficiales repercute directamente con el aumento del crimen y no se reduce solo a ciudades grandes, sino también los estados sufren las políticas de desfinanciación policial que provocan la falta de personal. Con esta información, volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica. Imagínese usted ahora las policías con las limitaciones de horario por falta de personal. ¿Qué seguirá después? Bueno, seguimos con la información. El gigante alemán de ropa deportiva Adidas anunció el miércoles su primera pérdida anual en más de 30 años y advirtió que las ventas en América del Norte volverían a caer a medida que los minoristas de ropa deportiva de Estados Unidos luchan con altos inventarios. Adidas ha estado luchando por recuperarse después de que cortó los lazos con Kanye West en octubre de 2022. Este año, América del Norte seguirá siendo débil y Adidas espera que las ventas caigan alrededor del 5%. La menor demanda y tiendas con exceso de existencias en Estados Unidos han afectado a las empresas de ropa y prendas deportivas y Adidas dijo que las ventas en América del Norte cayeron un 21% en el cuarto trimestre y un 16% en el año. Y la cadena de tiendas Dollar Tree cerrará cerca de 1,000 tiendas y sorprendió con sus pérdidas en el cuarto trimestre en el minorista de descuentos que sufrió un deterioro del Fondo de Comercio por valor de $1,070 millones. Dollar Tree tiene previsto cerrar unas 600 tiendas Family Dollar en el primer semestre de este año y 370 tiendas Family Dollar y 30 Dollar Tree en los próximos años. Dollar Tree adquirió Family Dollar por más de $8,000 millones hace casi una década, tras una guerra de ofertas con su rival Dollar General, pero ha tenido dificultades para absorber la cadena. Las acciones de esta franquicia cayeron un 15%.
La Corte Suprema de los Estados Unidos extendió el freno a la ley de Texas que le permite a la policía local y estatal detener a inmigrantes indocumentados. El objetivo es darle tiempo al Estado para responder a la solicitud del Departamento de Justicia que intenta suspender la aplicación de esta ley. Ahora la decisión del máximo tribunal del país estará vigente hasta el 18 de marzo. Considerando la solicitud del abogado de la parte demandante y de la respuesta presentada a la misma, se ordena que la suspensión emitida el 4 de marzo sea por la presente extendida hasta las 5 de la tarde, tiempo del este, del lunes 18 de marzo de 2024, explica la orden formada por el juez Samuel Alito. Mientras tanto, fuera de los Estados Unidos, los traficantes de personas siguen aprovechándose de los migrantes, que en muchos casos son estafados y luego los abandonan a su suerte. Para platicar de ello, nos enlazamos con el periodista Oscar Ramírez, el Blue. Oscar, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Fuiste nuevamente al Darién y cada vez son más las denuncias de irregularidades, pero ¿qué se puede esperar en esa jungla que es ya una tierra sin ley? ¿Qué tal, Karina? Gracias por la invitación. Definitivamente el crimen organizado en la parte de Colombia es el que ha tomado el control en la entrada de manera irregular por las partes de Acandí, Capurganá y también una parte que se llama Turbo. Descubrimos varias denuncias dentro de la selva del Darién en esta cuarta travesía donde los migrantes nos dicen que les están vendiendo paquetes, Karina, entre 320, 340 y 350 dólares. Esto incluye a niños, a niños que son recién nacidos. También les cobran esta cantidad. Los abandonan en medio de la selva, Karina, vulnerables a estas tremendas lomas en las cuales pues también son sumamente difíciles para poder transitar. Estamos hablando entre 2.000 a 2.500 pies de altura, Karina, donde ellos cruzan y los abandonan hacia el crimen organizado. Y por supuesto que son en condiciones bastante difíciles. Tú que has estado ahí ya varias ocasiones lo sabes. Imagínate nada más para ellos que no conocen esta zona. De hecho, si te parece, vamos a escuchar uno de los testimonios que pudiste grabar. Vamos a escucharlo. Zulia. Esto se ha convertido en un negocio. El migrante es la moneda de cambio. En ciertas partes y en ciertos lugares, en Ecoclí, estas compañías turísticas están ofreciendo paquetes. Estamos aquí con un grupo de migrantes que les ofrecieron un paquete. El paquete, ¿cuál es el costo del paquete que te ofrecieron a ti? $320 por persona. 320 dólares por día. Sí. ¿Hacia dónde? De Necoclí hacia Acandí. Acandí. Sí. Y en Acandí después el paquete contiene un guía. Sí. Y el guía va y les dice, ¿qué les dice cuando los ve? Bueno, la verdad nos dieron un brazalete, 2 brazaletes. ¿Trae ese brazalete usted o ya no lo trae? Ya eso nos lo quitan cuando llegamos allí antes de la bandera. Antes de la bandera les quita el brazalete. Sí, ¿Y cómo es el brazalete? Uno es verde y el otro es como fucsia. De la bandera, o sea, de la frontera de Panamá, ya ahí sí nos venimos solos, o sea. Bueno, siempre, o sea, yo nunca como tal tuvimos guía, porque desde que iniciamos estábamos solos. O sea, ¿se considera que los estafaron? Sí, claro. Sí. Oscar, este es tan solo uno de los testimonios que a ti te ha tocado escuchar. ¿Qué autoridades, si es que hay alguna que esté disponible para tratar de investigar estos casos o de detener? Porque vaya, esto ha pasado por años y sigue pasando y aparentemente nadie hace nada al respecto. Definitivamente hemos trabajado con las autoridades de Panamá, con ellos he caminado con los agentes del Servicio Nacional de Fronteras que han propagado ellos, Karina, una campaña que se llama Darién no es una ruta para tratar de expandirle con la comunicación hacia los migrantes de que no confíen en los traficantes y no confíen en estas células delictivas. Pero del lado de Colombia, Karina, es tierra de nadie. Ahí opera el crimen organizado a sabiendas que el gobierno no está haciendo absolutamente nada, ni ninguna institución gubernamental saben de este tremendo auge de dinero. Son millones y millones de dólares que están entrando hacia el crimen organizado. Y no solamente eso, Karina, sino lo que opera dentro de la selva del Darién, que sufren asaltos, sufren abusos, sufren atracos y demás. Esto también propagado por el Clan del Golfo, una organización que está sumamente operando en la selva, Karina. Algo definitivamente terrible. Este es un recorrido que las personas no deberían de estar haciendo porque es sumamente peligroso. Queremos agradecerte por compartir con nosotros estos testimonios, Oscar. El
representante republicano por Florida, Cory Mills, anunció el exitoso rescate de una decena de ciudadanos estadounidenses que se encontraban atrapados en medio de la crisis en Haití. Durante su declaración, Mills denunció lo que describió como un patrón de abandono por parte de la administración Biden. El representante republicano informó que él y su equipo lograron evacuar en helicóptero a un grupo de estadounidenses que trabajaban en el orfanato Heaven Faith en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Mills expresó su preocupación por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses bajo el cargo del presidente Joe Biden, señalando que ha habido un patrón de abandono en misiones anteriores como Afganistán y la evacuación de estadounidenses de Israel en 2023. Y mire, Rusia sigue siendo noticia. Este miércoles el presidente Vladimir Putin dijo que su país está dispuesto a utilizar armas nucleares si su soberanía o independencia se ve amenazada, lanzando otra advertencia contundente a Occidente a días de unas elecciones en las que casi es seguro que obtendrá otro mandato de 6 años. El líder ruso ha hablado en repetidas ocasiones de su disposición de utilizar armas nucleares desde que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. La amenaza más reciente se produjo en su discurso sobre el estado de la nación el mes pasado, en el que advirtió a Occidente que de profundizar su implicación en los combates en Ucrania supondría el riesgo de una guerra nuclear. Al ser cuestionado sobre si alguna vez ha considerado la posibilidad de utilizar armas nucleares en el campo de batalla en Ucrania, Putin respondió que no ha habido la necesidad de ello. También señaló que no cree que el mundo se dirija hacia una guerra nuclear y describió al presidente de los Estados Unidos como un político veterano que entiende perfectamente los posibles peligros de una escalada, afirmó la prensa asociada. Y mientras tanto, la Casa Blanca anunció un nuevo paquete de ayuda militar de $300 millones destinado a Ucrania, marcando el primer envío de armamento por parte de Washington desde que se agotaron los fondos en diciembre del año pasado. Según los altos funcionarios de defensa, el paquete será financiado mediante los ahorros generados en contratos previamente concedidos a las Fuerzas Armadas e incluirá interceptores de defensa aérea, proyectiles de artillería y sistemas blindados. Según funcionarios, la medida se presenta como una solución provisional capaz de contener el avance de las tropas rusas solo durante unas semanas. Sin embargo, destinar más dinero a Ucrania se vuelve cada vez más complicado. El aumento de precios se moderó por segundo mes consecutivo en Argentina a un 13,2%, pero marcando un incremento del 276% en un año en medio de medidas de austeridad adoptadas por el gobierno de ese país. Veamos más detalles en el siguiente reporte. El gobierno del presidente Javier Milei celebró la noticia, asegurando que se trata del resultado de los esfuerzos para imponer una fuerte disciplina fiscal. Desde su llegada al poder en diciembre pasado, Milei anunció una reducción del tamaño del Estado, despidos de personal y eliminación de subsidios, en un contexto inflacionario que profundiza la pérdida del poder adquisitivo. En los últimos 12 meses, la inflación registra un aumento de 276%. Milei está determinado a alcanzar este año la meta de déficit fiscal cero, comprometida con el Fondo Monetario Internacional como parte de un programa crediticio por $44.000 millones. La semana pasada, el FMI reiteró al gobierno argentino que este ajuste no debe recaer desproporcionadamente en los sueldos, las jubilaciones y los sectores más vulnerables. Un estudio de febrero de la Universidad Católica, citado con frecuencia por el presidente, ubica la pobreza en casi el 60% de la población, con un 10% en la indigencia. Vamos ahora a información de Brasil, y es que son muchas las voces que denuncian censura y persecución a la prensa y voces conservadoras bajo el gobierno de Lula da Silva. Para platicar de lo que está ocurriendo en ese país, le damos la bienvenida a Lucas Ribeiro, periodista y analista político. Lucas, gracias por estar con nosotros. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con el diputado federal Eduardo Bolsonaro denunciando la persecución política en Brasil. ¿Se podría decir entonces que también los periodistas están siendo perseguidos? Sí. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todos que escuchan a Voz Media. Bien, hay muchos casos de periodistas, ¿no? De persecución contra periodistas, ¿no? El caso más emblemático creo que es de Alan dos Santos, que creo que fue el primero a ser perseguido, ¿no? por la justicia brasileña, ¿no? Entonces, la justicia está muy politizada en Brasil, ¿no? Está haciendo persecución contra periodistas, contra opositores, ¿no?
y muchas veces con inquisiciones ilegales, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso de ese tipo, Alan dos Santos, el periodista. Alan dos Santos, él ha creado, hoy o ayer, ha creado una cuenta en OnlyFans, ¿no? Para poner su contenido de periodismo, a ver si busca burlar, ¿no? la censura que tiene contra él. Él salió de Brasil, vive ahora en la Florida, en los Estados Unidos, y hay muchos otros casos también, como Paulo Figueiredo, que también ha hecho muchas denuncias, ¿no? Rodrigo Constantino, ¿no? Periodistas que perdieron su pasaporte, periodistas que tuvieron sus cuentas bloqueadas, ¿no? Por el hecho de crimen de opinión. Así es. Lucas, precisamente de eso quería preguntarte porque habíamos escuchado esto, bueno, estos dos casos que tú mencionas, esto que lo hace de una manera irónica o sarcástica, ¿no? El crear esta cuenta de OnlyFans, Alan dos Santos, para ver si ahí lo van a censurar también de poner su contenido, y lo que tú mencionabas de que hay algunos periodistas a los que les han quitado su pasaporte, no permitiéndoles regresar así a su país, que es Brasil. ¿Cuál es el perfil de los periodistas que están persiguiendo políticamente? Me refiero, ¿son periodistas conservadores? ¿Son porque critican el gobierno de Lula? Dame un ejemplo de ello. Sí, todos los perseguidos son conservadores, no necesariamente conservadores, muchas veces cristianos, ¿no? Y eso es el patrón, ¿no? Por ahora no hay persecución contra periodistas como más a la izquierda o de centro, ¿no? Todos son conservadores, ¿no? Son, digamos, los enemigos ahora del sistema y del régimen dictatorial, ¿no? Lucas, ¿tú crees que esto se está pareciendo de alguna manera un poco a Venezuela, a lo que ha sucedido en Venezuela, por ejemplo? ¿O si se va a parecer en algún momento, si va caminando hacia allá? Sí, desafortunadamente sí. Obviamente no estamos en la situación económica que está en Venezuela, ¿no? Pero yo creo que en términos políticos e institucionales, ¿no? Ya hay muchas cosas similares, ¿no? A Venezuela. Por ejemplo, tenemos en Brasil el TSE, que es como el Tribunal Electoral en Brasil, que es completamente sesgado. En las elecciones en Brasil, el Tribunal Electoral ha, por ejemplo, prohibido de llamar Lula de convicto o de ex-convicto, ha prohibido de decir que Lula era a favor del aborto, mismo que él sea a favor del aborto, estaba prohibido de decir que Lula era aliado de Maduro y Daniel Ortega de Nicaragua, y eso después los hechos mostraron, y claro, ya viene del pasado y siguió también ahora en la realidad, ¿no? Pero durante elecciones no se podía decir eso. Entonces hay la similaridad, ¿no? Entonces la Suprema Corte de Brasil también está cada vez más sesgada y más partidarizada, igual también pasa en Venezuela, ¿no? Ahora, muy recién, ahora el Tribunal Electoral ha creado una especie de Ministerio de la Verdad, ¿no? Entonces de ahí va a buscar combatir las fake news, y sí, siempre las fake news que está en contra a los magistrados de la Suprema Corte o en contra a los intereses del partido de Lula, ¿no? Lucas, ¿qué pueden hacer o qué están haciendo, por ejemplo, periodistas como tú, que se les, de alguna manera, como lo mencionas, tienen temor de que haya esta persecución, de que haya esta censura, de que se cierran oportunidades para ustedes? ¿A qué están recurriendo, por ejemplo, periodistas como tú para poder seguir ejerciendo su profesión? Sí, no, vivimos siempre en el miedo, ¿no? Pero ahora, claro, nosotros ponemos lo principio de buscar traer la verdad, ¿no? A custe lo que costar, ¿no? Ya he conocido muchos amigos, ¿no? Y periodistas que han sufrido persecución, gente que yo conozco, ¿no? Entonces, pero seguimos haciendo, mismo con miedo que ellos intentan hacer a nosotros, ¿no? Claro, y hay persecución, tenemos de bloqueo de cuentas, también hay temas de bloqueo de cuentas de redes sociales y cuentas en banco también, ¿no? Así es. Y todo eso, entonces la persecución y gente también, posibilidad de la cárcel, por ejemplo, si Alan dos Santos no hubiera salido de Brasil, seguramente estaría en la cárcel ahora, ¿no? Así es, o sea que tuvo que exiliarse prácticamente de alguna manera. ¿Perdón? Que tuvo que exiliarse de alguna manera, salir de Brasil, porque si no estaría en la cárcel, como tú lo mencionas. Exacto, muchos sí, entonces cuando llega a un nivel de influencia muy grande, por ejemplo, Paulo Figueiredo, ¿no? Que está ahora en Brasil, que sacaron su pasaporte, en 2022 él estaba trabajando en la radio y la televisión Jovem Pan,
Jovem Pan en ese momento tenía un sesgo más conservador y él era uno de los líderes de audiencia en Brasil, ¿no? Así es. Entonces salió de Brasil y ahora salió. Imagínate Así es. algo, no sé, algo cerca, no equivalente, pero no tan lejos también como Tucker Carlson tiene que salir porque hay persecución, dijeron no, que ha hecho fake news, entonces toca sacar a él de red, sacar su pasaporte y congelar su cuenta, ¿no? Así es. Entonces, Lucas, nos quedan 30 segundos. ¿Cuál podría ser una solución a esto, si es que se ve alguna a corto o mediano plazo? En 30 segundos. Lo que pasó ahora muy recién, ¿no? Hubo denuncias internacionales, ¿no? Ahora la gente de oposición en Brasil, periodistas y políticos, ¿no? Están buscando a generar, ¿no? Un poco de noticias, de contenido de eso afuera de Brasil, ¿no? Yo creo que eso lo mejor que se puede hacer es denunciar, ¿no? Darlo a conocer, como lo estamos haciendo aquí. Así es. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos de verdad que esto pueda mejorar y, por supuesto, mientras tanto, nosotros seguiremos reportando sobre ello. Vamos a una breve pausa, no se vaya. Y es que ya viene la revancha. Trump y Biden se medirán nuevamente en las urnas presidenciales y un juez desestima algunos cargos contra Trump. Ya vienen nuestros analistas para desmenuzar los temas del día. Como lo anticipábamos, llegó la revancha en la carrera presidencial y Biden y Trump se medirá nuevamente en las urnas en busca de un segundo mandato. Nos enlazamos hasta Washington con nuestros analistas, Alfonso Aguilar, analista político de Voz News y abogado, y Vanessa Vallejo, analista de Voz News. Gracias por estar con nosotros. Creo que definitivamente para ninguno es una sorpresa esto, ya lo habíamos comentado. Vanessa, comienzo contigo. ¿Cuáles crees que son las diferencias esta vez entre la elección presidencial de 2020 y esta de 2024? Bueno, que ya todo el mundo sabe qué esperar, ya todo el mundo sabe qué tiene con uno y qué tiene con el otro, aunque a pesar de que son los mismos personajes y todos los americanos ya tuvieron 4 años de cada uno, con Biden hay una pequeña diferencia, es que Biden ahora, según el fiscal especial que llevó la investigación sobre los documentos clasificados, Biden ni siquiera sabe si es vicepresidente o presidente. Y creo que eso puede cambiar un poco las elecciones. Creo que mucha gente, incluso dentro del Partido Demócrata, está preocupada con Biden. Y si uno mira el número o el comportamiento de los independientes, si bien dentro de los independientes los que se alinean al Partido Demócrata y los que se alinean al Partido Republicano están casi que partidos por la mitad, la mayoría de los independientes dicen que tienen una ideología o conservadora o neutra. Entonces vamos a ver qué pasa con los independientes, que creo que es el voto clave acá. Alfonso, ¿tú coincides con esta óptica? Y también te preguntaría cuáles son las ventajas y desventajas que podría enfrentar Trump en este proceso de 2024. Bueno, primero que nada hay que decir que la contienda empieza temprano. Usualmente estas contiendas empiezan después de las convenciones de ambos partidos en el verano, pero al terminar las dos primarias tan temprano, pues esto ya ha empezado. Tenemos una elección general que empieza temprano. Incluso Trump logra la nominación antes que cuando la logró hace 4 años. Entonces, empieza esto temprano, va a ser muy intenso. Sí estoy de acuerdo con Vanessa de que la diferencia es que hace 4 años, pues realmente Biden podía decir, no tenía un récord como presidente. Sí era conocido, pero él decía, mira lo que pasó con Trump, yo vengo a cambiar las cosas, los adultos ahora van a estar en el poder. Pues ahora no, ahora van a hacer el contraste entre 4 años que generalmente fueron muy positivos en términos de la economía, de los salarios. No hubo guerras en el extranjero, ahora la frontera está bajo control, ahora todo está al revés. Y además de eso, como dice Vanessa, el hombre no se ve bien físicamente ni mentalmente, o sea que tiene un problema. No parece que los adultos asumieron el control, todo lo contrario. Parece que personas muy, muy adultas que ya están perdiendo
la memoria, han asumido el control y eso es lo que le preocupa a la gente. Y retomando un poco eso, obviamente parte tradicionalísima de las carreras presidenciales siempre son los debates, parte fundamental, diría yo, ¿no?, de una carrera presidencial o rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. En este caso, ¿ustedes creen que Biden realmente se va a lanzar a debatir contra Trump? Yo no creo que el presidente Biden se atreva a eso. A mí la verdad es que me da lástima porque más allá de la afiliación política que uno tenga, cuando vemos a Biden es que casi que estamos hablando de un caso de abuso al adulto mayor, es decir, porque su familia digamos, lo expone a este tipo de cuestiones y de maltrato al adulto mayor. Creo yo que es un caso así. Biden ha dicho que va a debatir con Trump si Trump se comporta. No sabemos qué significa eso y yo no creo que se exponga a eso. Yo creo que va a haber que esperar muy hacia el final a ver qué sucede, pero eso sería, ese debate sería, yo creo que un golpe muy fuerte para Biden. Bueno, y si no, sería esta la primera vez, yo no sé, recuérdame por ahí, Alfonso, si acaso no se anima a debatir, ¿sería esta la primera vez que candidatos a la presidencia no debaten entre sí? Pues mira, yo creo que sí, no puedo pensar, los debates presidenciales empezaron en los años 60, en la elección de 1960, entre esos famosos debates entre, bueno, creo que fue uno o dos nada más, entre John F. Kennedy y Richard Nixon. No puedo recordar un año que no haya habido debates. Ciertamente la gente espera esos debates, son muy importantes. Yo creo que con esa respuesta que mencionó Vanessa, él se ha abierto la puerta para excusarse y sabemos que él no va a decir que, él lo que va a decir es que es Trump porque es un dictador, porque es un hombre que está fuera de control, que no cree en la democracia. Va a dar un montón de excusas para no estar en los debates, pero si no debate, yo creo que eso va a abonar a la percepción de que él no está bien, que físicamente no puede aguantar 1 hora y media, que no está bien de la mente, que no se recuerda las cosas. O sea que yo creo que el votante no se lo va a perdonar si él no participe en los debates. Así es, yo creo que sería sumamente importante. Y bueno, también hay que resaltar que en el Estado de la Unión realizó un mejor papel de lo que se esperaba, pero siempre, por supuesto, una interacción real en donde tienes que contestar algo que no está dentro de tu script. Creo que es sumamente diferente, entonces veremos a ver si se atreve o si su equipo de campaña le aconseja que lo haga. Una noticia importante también es que se redujeron los cargos a Donald Trump en Georgia por la presunta interferencia en las elecciones de 2020. Esto deja mal parados a muchos. Tú que eres abogado, ¿crees que haya una posibilidad de que se quiten estos cargos, aunque ya ha dicho el juez también que pueden volver a presentar los fiscales estos cargos de alguna otra manera? Alfonso. Bueno, ahora nos enteramos que aparte de que los abogados son mentirosos y cometieron perjurio, ahora parece que también son incompetentes porque no radicaron bien estos cargos. O sea, el juez remueve estos 6 cargos porque aparentemente, según la explicación de él, no explicaron bien la naturaleza de los cargos. O sea, sí ofrecieron evidencia, pero al decir que Trump y sus conspiradores habían tratado de que numerosos funcionarios del Estado violaran su juramento como servidores públicos, pues no explicaron exactamente cómo lo violaron. Sí, dan una evidencia, ofrecen una evidencia, pero ellos tienen que explicar cómo exactamente se dio el delito. O sea que esto es una cuestión de que no hicieron su trabajo, no explicaron bien los cargos. No sé, yo lo que veo aquí es que este caso se está cayendo. O sea, el juez también está por decidir si efectivamente remueve a Fani Willis y a su exnovio, el fiscal que está llevando el caso, por haberle dado el caso cuando ya tenían una relación romántica y beneficiarse por los ingresos que este señor hizo por el caso. No veo de todas maneras que esta audiencia, que este juicio
se vaya a llevar a cabo antes de las elecciones. Claro. Oigan, y retomando un poquito este tema también sobre los candidatos. Robert Kennedy Jr. continúa en la carrera presidencial y bueno, ahora él hizo un anuncio, incluso da nombres sobre quién podría ser su acompañante de fórmula, mencionó a Jesse Ventura, mencionó también al quarterback Aaron Rodgers, pero aquí lo importante que yo quisiera preguntarles es, ¿a quién perjudica más que Robert Kennedy siga en la campaña presidencial? ¿A Biden o a Trump? Vanessa. Mudos, se quedaron los dos. No, por favor, no se apuren en contestar, uno por uno. Vanessa, me voy contigo. A ver, yo creo que esta es una campaña presidencial muy interesante porque el otro día escuchaba a un ejecutivo de una de las grandes firmas encuestadoras y decía que él no recordaba, digamos, un fenómeno como el que estaba ocurriendo en esta campaña en particular, porque el voto independiente es muy importante, pero en las encuestas, por ejemplo, no vemos tampoco, digamos, un porcentaje muy grande de Robert Kennedy como para decir que puede tener un gran camino. Entonces, si bien el voto independiente es muy importante y si bien Biden está teniendo todos los problemas que está teniendo, por ahora en las encuestas no se ve que tenga, digamos, una gran oportunidad. Entonces, yo no veo por ahí mucho camino. Alfonso. Sí, también va a depender en qué estados logra registrarse. Él no ha logrado registrarse en todos los estados. Hay que ver si son estados decisivos. Si logra registrarse en un estado como Arizona, Nevada, Carolina del Norte, pues ahí, y que son estados que se han ganado en las pasadas elecciones por pocos votos, pues ahí pudiera ser una diferencia y yo creo que le robaría más votos a Joe Biden que a Donald Trump, sencillamente porque es demócrata. Él viene de una familia demócrata muy conocida y yo creo que muchos demócratas optarían por votar por él. Es verdad que él pudiera robarse algunos votos libertarios por sus ideas, algunas ideas que tiene que son más libertarias, pero yo creo que en términos generales se llevaría más votos demócratas. Pero nuevamente va a depender en qué estados logra registrarse y si son estados decisivos. Gracias a ambos por contestar esta pregunta. Oigan, hay todavía más temas sobre los que quiero que platiquemos. Uno de ellos es, ¿se concertará la prohibición de TikTok o no? Bueno, vamos a un corte comercial y ya volvemos enseguida. No se mueva de su asiento, pero antes también no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @VozUS en todas las plataformas digitales. Ya volvemos. Seguimos con más y mire, resulta que Hunter Biden no asistirá a una próxima audiencia relacionada con la investigación de los republicanos de la Cámara de Representantes en contra del presidente. Así lo informó su equipo legal en una carta al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer. Quiero preguntarles, aparentemente Hunter pues no tiene la obligación de asistir a esta audiencia, pero ¿qué implica el negarse a participar, Alfonso? Bueno, él puede decir que no ahora, pero le pueden emitir una orden para que tenga que comparecer. Y esto no tiene sentido. Hunter Biden, tanto que los demócratas y los Biden hablan de defender la democracia, Hunter Biden no le ha prestado ninguna atención ni respeto al Congreso, a esta investigación. Recuérdense, la primera vez que tenía que comparecer para ser entrevistado en privado de una conferencia de prensa, después estuvieron negociando con sus abogados, finalmente se apareció y el argumento siempre era que él quería testificar en público. Ahora finalmente, cuando tiene la oportunidad de testificar en público, dice, no voy a testificar. Esto es un relajo y demuestra la irresponsabilidad de este señor. Y yo creo que obviamente ellos están preocupados porque saben que en estas vistas se va a ventilar las cosas que han estado haciendo, cómo estaban utilizando el nombre del vicepresidente para hacer negocios. Eso era lo único que Hunter Biden le ofrecía a sus clientes en países como Ucrania y China, era acceso a su papá para beneficiar a sus clientes.
Vanessa. Yo creo que la razón por la que Hunter dice ahora que no, porque antes él pidió que le dieran audiencia pública antes que a puerta cerrada, es porque el comité de supervisión planeó que esta audiencia fuera con otros testigos, entre esos Devon Archer, que es precisamente el que dijo esa frase famosa que yo creo que explica bien cuál es el caso de los sobornos de los Biden, donde dice que Biden, es decir, Joe Biden era la marca, que ellos lo que vendían era Joe Biden. Entonces, cuando Comer planea una audiencia, no solo para Hunter, sino también para algunos de sus ex socios, incluyendo al famoso Devon Archer, pues yo creo que ahí es cuando él echa para atrás y dice, esto no me conviene, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay tanta evidencia respecto de este caso que si bien tal vez no se pueda conseguir algo respecto de la citación, porque lo que decía Alfonso es cierto, eso podría ser como un desacato a la Cámara, sin embargo al final sería el fiscal Garland el que tendría que hacer algo y el Departamento de Justicia de Biden no va a hacer nada respecto a esto. Entonces, si bien eso respecto a eso pueda que no avance, yo creo que la gente, los americanos sí están viendo lo que pasa y sí están viendo cómo ahorita Hunter simplemente ya no quiere y cómo juega con el Congreso y cómo no quiere dar la cara. ¿Qué tan lejos? Si Hunter no fuera, si lo encontraran en desacato y justicia no procesara criminalmente a Hunter, se debería un doble estándar, porque recordemos que tanto el asesor Peter Navarro del presidente Trump como su asesor político Bannon, ambos no testificaron, fueron encontrados en desacato y justicia decidió procesarlos criminalmente por no comparecer. ¿Qué tan lejos estaríamos de una resolución en estos casos, Alfonso, de Hunter Biden, por ejemplo? Y los mismos casos en contra del presidente. Al final, bueno, la investigación realmente no es sobre Hunter. Están entrevistando a Hunter porque aquí... sí, en este caso... es a Biden, obviamente. A Joe Biden, correcto. Pero me refiero, ¿qué tan lejos estaríamos de tener alguna resolución en cualquiera de los casos, tanto en las investigaciones que ha habido en contra de Hunter Biden, como esta que buscaría la destitución del presidente Biden? Mira, al final de cuentas la pregunta es si radicarían cargos de impeachment en contra de Biden. La pregunta es, ¿tienen los votos? Sabemos que la mayoría republicana es ínfima. Mira lo que pasó cuando trataron de hacer el impeachment de Mayorkas. Ahora nos enteramos que el congresista Buck de Colorado se va a retirar antes, no va a terminar su término, o sea que la mayoría republicana va a estar como colgando de un hilo. De dos congresistas. Así o sea es. Que al final es decisión política si tienen los votos para hacer el impeachment. Si los tienen y están seguros, van a proceder con el impeachment, pero todo es una cuestión, es una matemática política dentro de la nación. Alfonso, ya que lo tocas, quisiera preguntarte, ¿qué piensas que pasó ahí? Porque aparentemente Mike Johnson dice que él no sabía nada, que realmente se enteró a través de un mensaje telefónico que le dejó el representante de Colorado 30 minutos antes de dar este anuncio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que Buck no se ha estado llevando bien con el liderazgo republicano. Él ha estado criticando a Trump, ha dicho que no hay razones para proceder con un impeachment. Entonces, yo creo que él ya finalmente se frustró. Él había dicho que se iba a retirar, pero que iba a terminar su incumbencia. Pero yo creo que ya está muy frustrado y pues obviamente crea una situación difícil para los republicanos porque reduce esa mayoría que ya es pequeña. Y en este caso, ¿qué es lo que procede? ¿Se va a tener que hacer una elección especial, como por ejemplo en el caso cuando logró ingresar al Congreso Mayra Flores? ¿O qué es lo que procede? Bueno, si él se retira, ¿recuerdas de que ha habido cambios en los distritos congresionales en Colorado? Yo creo que hay que ver lo que dice la ley de Colorado. Es posible que tenga que haber una elección, pero sería solamente por unos meses, o quizás el gobernador puede nombrar a un incumbente que sirva el resto del término, pero hay que ver lo que dice la ley de Colorado. A un interino, por supuesto, claro que sí. Bueno, vamos a pasarnos al siguiente tema, que es algo que ha captado la atención de muchísima gente, y es esto, ¿no? TikTok se mantiene en la cuerda floja. ¿Qué les parecen los argumentos de los legisladores que buscan prohibir esta plataforma? Por supuesto, por preocupaciones de seguridad, ¿no? Y de cómo el gobierno de China podría, de alguna manera, o intereses chinos podrían estar espiando a los millones de estadounidenses que utilizan esta plataforma. Yo creo que se ha demostrado ya en diferentes audiencias, tanto en la Cámara como en el Senado,
los daños que puede tener esta aplicación en Estados Unidos y cómo el Partido Comunista Chino está no solo espiando información, sino también poniendo información sobre China y sobre lo que ellos quieran en el teléfono de millones de americanos, pero también, y esto es un asunto que la gente a veces no le pone cuidado y que me parece muy importante, y es si estamos hablando de guerras asimétricas, de un país como China en contra de Estados Unidos y de cómo China quiere destruir a Estados Unidos. Por ejemplo, los contenidos que ofrece TikTok a millones de niños, por ejemplo, sobre cómo suicidarse, sobre cosas de bulimia, de anorexia, son cosas que debilitan a la población americana, que destruyen a los niños americanos. Y eso lo hace TikTok. También la influencia en las elecciones, millones de jóvenes viendo todos los días lo que el algoritmo de TikTok, cuya empresa matriz está basada en China, les muestra. Entonces creo que los peligros son claros y yo no veo acá un caso fuerte de ataque a la libertad de expresión. Los americanos se pueden expresar de muchas formas, en muchas plataformas diferentes. Yo lo que sí veo es una clara amenaza a la seguridad nacional y en general a los americanos de diferentes formas, como lo dije antes. Y fíjate que simple y sencillamente, ¿no? Reconocer, como tú lo dices, esta plataforma que realmente, y bueno, en general las redes sociales, ¿no? Causan una adicción en nuestros jóvenes, y lo interesante que esta plataforma, que es china y controlada por los chinos, está prohibida. Por ejemplo, los menores de edad en China no pueden tener TikTok, como por ejemplo lo tienen aquí en los Estados Unidos, ¿no? Quizá allá realmente se enfocan más en educar a su juventud, las nuevas generaciones, en meterlos más en cuestiones de ciencia y todo esto, y es algo que se está desafortunadamente perdiendo aquí en los Estados Unidos. Alfonso, una de las soluciones que se ve, si es que hay alguna alternativa, digamos, es que sea vendida esta plataforma. ¿Tú crees que realmente si fuese vendida y lo adquiriese una compañía aquí en los Estados Unidos, realmente desaparecerían como tal esas preocupaciones de seguridad? Bueno, en parte sí. De hecho, y eso es lo que hace la ley. O sea, la ley no es una prohibición inmediata. La ley lo que dice es que se prohíbe si la compañía matriz que está basada en China no vende su interés en TikTok aquí en Estados Unidos. Entonces ahí pues ya no tendría acceso a los datos, que esa es la preocupación, claro, que ellos puedan tener en cualquier momento acceso a los datos de ciudadanos americanos y que puedan promover contenido dañino en particular. Y hay que decir que TikTok se usa, el contenido en China es muy diferente a lo que vemos aquí. Estoy de acuerdo con Vanessa que mucho del contenido es reprobable. Obviamente, los oponentes tienen un argumento que es el argumento de libertad de expresión. Aquí valoramos la libertad de expresión, pero obviamente el Estado tiene un interés apremiante, que es el de la seguridad nacional, la seguridad de nuestros ciudadanos. Y hay muchos expertos de seguridad nacional que dicen que China sí puede utilizar, tener acceso a esos datos y puede utilizar la plataforma para manipular la ciudadanía para distintos fines. Entonces sí hay un peligro y, como dice Vanessa, no es que se les cierren las plataformas a todos los americanos para que puedan expresarse. Hay distintas maneras en las que pueden expresarse. También hay que reconocer, hay muchas personas que hacen dinero a través de TikTok. Exacto. Y pues no está en su mejor interés que le cierren la plataforma. Pero creo que aquí el Estado tiene un interés apremiante de seguridad nacional. Obviamente pasó la Cámara con un voto masivo bipartidista. Hay que ver qué pasa en el Senado. Creo que el Senado va a ser más difícil, pero tanto el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el senador de Virginia Warner, como el senador Marco Rubio, que es el ranking en ese comité, ambos favorecen el proyecto de la Cámara. Así es, pues definitivamente un tema del que vamos a estar muy atentos porque, pues, como tú lo mencionas, millones de estadounidenses están atentos a este tema. Por supuesto que yo creo que siempre debe prevalecer lo que es el interés del país y la seguridad de todos nosotros. Muchísimas gracias. Siempre un gusto platicar con ustedes, Vanessa y Alfonso. Oiga, y gracias a usted también por acompañarnos. Recuerde que si Dios lo permite, tenemos una cita el día de mañana. Cuídese y aquí lo esperamos.